Entonces le voy a escribir al grupo, a mis compañeros en el grupo, para que estén a sabiendas, ¿verdad? De la situación que se está dando. Sí, por favor, porque mire, eso sí, sí es delicado. Sí necesito yo que sí lo veamos, ¿verdad? Porque sí voy a ver con los demás grupos, no sé si alguien más tiene algún inconveniente, cómo van con los trabajos, se han logrado poner al día. Bueno, entonces doy por sentado que van bien, eso espero. Em, sí, porque es que si no me dicen nada, también me queda duda de cómo estarán, pero bueno, yo confío en que ustedes están haciendo las cosas bien. Sí, Jorge, buenas noches. Ah, vaya, no tengan pena. Yo lo que sí necesito es por lo menos una semana de anticipación para que sí pueda revisárselos. Porque mire, disculpe, Jorge, yo no había visto el correo hasta de último vi, por eso me tardé en responderle el mensaje. Pero ya vio que sí es lo que les digo, que son cosas que sí aparecen en la práctica. Sí, no, no tengan pena, yo se lo reviso con mucho gusto, porque así puedo ver, como les digo, en este trabajo sí voy a ser un poquito más exigente porque vale 16 puntos, entonces por lo mismo también les quiero dar la oportunidad de hacer una revisión para ver cómo van, si sí se completan las competencias y que después no vayan tan mal, ¿verdad? Bueno, miremos, solo hay 28 Muchas estudiantes. gracias desde ya, Lick. De nada, con mucho gusto, Nancy. Eh, bueno, vamos a dar unos minutos a sus compañeros. O bueno, no, voy a empezar de una vez porque tengo como varios anuncios, entonces si no me voy a atrasar un poco en la clase. Encontré el libro que les había prometido, ya no lo había encontrado, por eso es que no se los había enseñado. Es este libro, no sé si lo pueden ver. Entonces, este libro necesito extraer el disco, pero es que mi compu no tiene lector de CDs, por eso no se los he podido extraer. Este libro lo que tiene es como el análisis de los contratos, cómo se hacen en el sistema inglés, y es como una guía del análisis de los tipos de contratos que pueden tener pues los emprendedores. Por ejemplo, los sistemas de contrato, las especificaciones, la resolución cuando hay algún tipo de problema. Entonces es bien bonito porque les da como el análisis de cuáles son los requisitos que se necesitan, cuáles son los principales problemas que se encuentran ustedes en el desafío, y luego ya les da como la minuta de cómo se hacen los contratos allá. Entonces, más o menos qué toman en cuenta y todo. Voy a ver si logro extraer el disco, pero si alguien lo puede encontrar, pues también estaría bien que lo encontraran y si pudieran que me lo compartieran para que yo se los publique ahí. Si no, voy a ver si logro extraer el disco. Pero sí, esto no es tanto para la clase, solo porque me habían preguntado. Y de el registro, permítanme, vamos a compartir. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿No? Sí, Lick. Sí, muchas gracias.
Pues miren, aquí les saqué como lo de la propiedad horizontal que habíamos hablado la clase pasada, que no es tema como de mi clase, pero a mí me gustaría que ustedes como que empiecen a ver los aspectos importantes. Quería agarrarles como la minuta, pero la verdad es que hay muchas cláusulas que son de carácter muy personal y privadas, entonces les extraje algunos temas, pero no les extraje todos los temas de las cláusulas. Entonces, cuando miramos temas de propiedad horizontal, nos tenemos que regir como mínimo. Por supuesto que esta no es solo la única legislación. En el Código Civil, aquí dicen los requisitos en el artículo 531. Y entonces aquí está la declaración del propietario, los propietarios de someter el régimen de propiedad horizontal y también tienen que especificar que se encuentra libre de gravámenes o cualquier tipo de sancionamiento o limitación para que puedan disponer libremente del bien inmueble. Luego la situación de medidas y colindancias que tiene el terreno. Luego la descripción de cada piso con los datos que sean necesarios para la identificación, el valor del inmueble en cada piso, la descripción de los elementos y partes comunes del edificio y de los elementos, las limitaciones, unidades dependientes. Aquí es donde empiezan a ver tanto la descripción del inmueble, que puede ser unida, o bien hacen una descripción de qué hay en cada piso y los azimuts que cada uno tiene. Algunos notarios prefieren primero darles la descripción y luego volver a darles como la descripción del piso variando en azimuts. Entonces, depende mucho de la libertad del notario. A mí me gusta más hacer una descripción de los bienes inmuebles y luego hacer la referencia de los azimuts porque se entiende mucho más y cuando existe cualquier tipo de controversia es mucho más fácil el análisis de la descripción y luego los azimuts que en conjunto. Pero eso es libertad del notario. Luego el valor del inmueble y el de cada piso y la descripción de los elementos y partes comunes del edificio con que cuenta. Entonces ahí establecen si tienen piscina, área social, en la azotea, qué beneficios tiene el inmueble, que son las servidumbres que se van a constituir en favor de todos. Y luego cualquier otro dato que consideren conveniente los otorgantes. ¿Qué otro dato puede ser? Puede ser el reglamento de condóminos, puede ser algún tipo de limitaciones, que eso hay que tener cuidado, que nos contrarían lo que es la Constitución y otras leyes, y después que puedan disponer de su bien inmueble y las políticas que regulen y acuerden entre las partes. Luego están los seguros comunes, es obligatorio poner algún tipo de seguro sobre el bien inmueble y luego el destino de la indemnización. Esto es en caso existiera un derrumbe, un incendio o algo por el cual se tenga que realizar una nueva modificación en el edificio. Aquí tenemos dos opciones. La ley establece que se tiene que volver a construir, pero también pueden pactar entre las partes de que el edificio no vale la pena volver a construirlo por temas de depreciación, tiempo y que se le da una indemnización a cada uno de los propietarios. Entonces, eso también se puede llegar a pactar, depende mucho del notario y de la escritura que se esté realizando. Luego también el otro fundamento legal que tenemos, por supuesto el principal es el Código de Notariado, artículo 29 y 31 y las otras leyes. También podemos complementar con el decreto número 1318 relativo a la ley de propiedad horizontalmente dividida. En el artículo 16 se establece cada una de las cláusulas mínimas que debe tener. Como les digo, son mínimas, no es que obligatoriamente solo estas cláusulas y ya, no, ustedes pueden agregar más. La expresión clara y precisa de la voluntad del propietario o propietarios de someter el régimen de la ley de propiedad inmueble, la situación de las dimensiones, colindancias del terreno, así como la descripción total del edificio, incluyendo sus servicios de agua, electricidad y cualesquiera otros que gocen, la descripción de cada piso de habitación, su número de situación, colindancias y medidas. Cuando dice las colindancias, aquí vamos a ver los azimuts, que les voy a enseñar un ejemplo más tarde, que es más o menos el plano. El arquitecto diseña una especie de brújula donde nos dice dónde van a estar cada uno de los grados y él lo establece en un cuadro. Entonces, así es como lo vamos a interpretar. Luego el valor del inmueble y el valor de cada piso, la descripción de los elementos comunes y generales del edificio,
la indicación clara del destino dado en específico y el reglamento de copropiedad y administración. Aquí nuevamente vemos el fundamento legal del seguro que se encuentra en el artículo 49 y que establece que el seguro debe cubrir incendios, terremoto, incendio por causa de terremoto, de explosión y cualquier otro que establezca la escritura constitutiva de cada régimen. Entonces aquí les puse como algunos ejemplos de las cláusulas, de cómo van. Como les digo, yo quería ponerle la escritura, pero tengo que censurar muchísimo, entonces me tardaría mucho. Aquí tienen un ejemplo de algunas de las cláusulas. Por ejemplo, el sometimiento del inmueble al régimen de propiedad horizontal. Aquí hacen la cláusula donde establecen que la propiedad constituida por edificios bonitos se va a someter a un régimen de propiedad horizontal y aquí el arquitecto dice más o menos en qué consta la propiedad horizontal. Entonces aquí mira, 25 pisos estructurales consistente en, y aquí va describiendo cada una de las cláusulas en las que consiste. Entonces, si dan cuenta, son muy largas porque tienen que ir describiendo cada uno de los inmuebles, cada una de las divisiones, en qué consiste, qué tienen, qué equipos están presentando y todo. Entonces aquí van cómo se describen los niveles, porque a veces, por ejemplo, en uno de los condominios se estableció que inicia dentro de los sótanos uno de los niveles. Entonces, el nivel segundo podría ser el nivel quinto en la escritura. Entonces, aquí se va a ir viendo, lo tiene que ir detallando cada uno de los incisos el notario. Luego las medidas y colindancias. Este es otro ejemplo. Aquí están más o menos las medidas y colindancias que tiene este inmueble. Entonces son 6.537.15 metros cuadrados con las siguientes medidas. Y aquí es donde empiezan los azimuts. Entonces, miren, empieza aquí 237 grados con 58 minutos y 18 segundos con una distancia recta de 76 puntos y 50 metros. Y aquí va uno por uno de cada uno de los planos. El arquitecto hace este plano y este se registra en el registro de la propiedad anexadamente con la escritura para que se pueda dar a la interpretación y en caso de cualquier problema, pues es el arquitecto el responsable de dar la interpretación de este documento. Y aquí lo va describiendo cada uno de los incisos, la descripción del edificio, con qué cuenta, los sótanos, áreas comunes. Y digamos, después está la cláusula novena, que es cómo van a estar los servidumbres. Y aquí dice que son de interés privado, voluntaria, continua, no aparente, gratuita y perfecta e irrevocable bajo las siguientes condiciones: predio sirviente, predio dominante, cuáles van a ser, y aquí las describe. Luego la interpretación, que básicamente dice que en cualquier caso va a ser el arquitecto, por las descripciones y el anexo que tienen. Luego, sobre los seguros, en este caso se utilizó la entidad Seguros de Roble. Entonces, aquí dice qué es lo que debe de cubrir. Entonces, aquí dice riesgo técnico diversos, incluyendo incendio, terremoto, temblor, erupción volcánica, caída de ceniza, área volcánica, huracanes, vientos, motín, huelgas, daño malicioso, entre otros. La póliza, ¿cómo se identificó? Y aquí que deben de inscribirse a favor de y el nombre de la sociedad. Luego está esta otra que es interesante, que es el valor del edificio y fincas filiales. Este edificio está evaluado en 63.646.200 quetzales y aquí donde describe más o menos todo esto. Y luego el reglamento de copropiedad y administración, que este reglamento se va a ir escribiendo uno por uno de los artículos de forma de resolver controversias, normas que deben de cumplir los condominios, reglamentos, por ejemplo, en cuanto a la limpieza, en cuanto a los horarios para hacer determinados tipos de servicios. Ahora hay muchos edificios que vienen con jardines y patios y dentro de los servicios que proporciona la administración es que, por ejemplo, los martes y jueves en determinada hora se hace el servicio de jardinería
los edificios como modalidad N1 a N5 y de los miércoles a los jueves y así establecen cómo se va a llevar la estructura del edificio y generalmente se busca que se mantengan. Pero sí, estas son algunas de las cláusulas para que ustedes la vean. Generalmente sí son estructuras muy grandes, por lo mismo de que se deben de establecer muchas cláusulas y se debe ser muy específico en caso de que exista cualquier tipo de controversia. Y aquí les voy a mostrar esto. Aquí es como se ven los planos para el nacimiento. No sé si logran ver. Entonces aquí el arquitecto da más o menos una guía y aquí va estableciendo cada uno de los puntos. Entonces aquí está el azimut, el punto 1, tiene esto a esta distancia y esta escala. Entonces, cada uno de estos elementos se tiene que ir poniendo de estos puntos en la escritura. Por supuesto que no es la misma la escritura que yo les enseñé esta con la otra escritura, pero es más o menos para que tengan un ejemplo de cómo es que presenta el arquitecto, eh, pues todos los planos y cómo es que se deben de ver. Y pues bueno, esos eran los temas que les había prometido, que no son propiamente de la materia, pero para que ustedes los tengan ahí presentes. Déjenme ver si logro extraer pues lo que les prometí del disco. Tengo que buscar que alguien me preste una computadora y con mucho gusto si logro pues eso y si no, si es ahorita que ya hay más personas conectadas, si logran verlo es este libro y este libro pues establece pues todos los contratos, cómo es que se llevan a cabo en los Estados Unidos, cuáles son las guías de interpretación, bajo qué criterios es que se firma un tipo de contrato, cuáles son como las características que tienen que tener los notarios en cuenta. Buenas noches, Sergio. El autor es Laura Plimpton. Se llama Business Contracts. Eh, Se llama Laura Plimpton, la autora, y son contratos de negocios. No está en español, es en inglés. Son los contratos que se llevan más que todo internacionalmente. Entonces, pues la traducción sí se las tengo pendientes, pero sí, pero que sea de Guatemala y tenga los contratos. Pues contratos que rijan aquí en Guatemala sí serían los del doctor Neri Muñoz, ahí tiene más o menos la estructura y todo. Estos, como les digo, no son parte de la clase, solo son interesantes porque son la mayoría de contratos que sí se llevan a cabo aquí en Guatemala y en Estados Unidos. Recuérdense que ahora ya estamos hablando de términos de globalización, entonces a veces, por ejemplo, ustedes asesoran a Pepsi, entonces es un contrato celebrado en Guatemala que va a tener, surtir efectos entre Panamá y la cadena de suministro de México con la cadena de suministro de Estados Unidos, Inglaterra, y en todo eso se rigen entonces bajo una ley con ese convenio y firman el contrato en inglés, luego se hacen las traducciones y luego los apostillajes para que surtan efectos en los demás países. Entonces, es interesante ver cómo analizan ellos, cuáles son las partes que ellos consideran que son más importantes, porque como aquí no son tan legalistas, lo miran desde un punto de vista como más administrativo comercial. Entonces, pues no es obligatorio, no es para mi clase, pero sí les podría aportar si ustedes lo quieren llegar a leer, ¿verdad? Sí, buenas noches, Erwin. No sé si tiene alguna duda. Jocelyn creo que ya lo encontró. Sí, Jocelyn se los acaba de mandar. Entonces ahí lo tienen ustedes, pues electrónico. Muchas gracias, Jocelyn. Gustavo, no sé si tiene alguna duda, ¿no? Ah, entonces ya entremos en el No, tema de Linda, la clase. perdón, disculpe, se me activó el micrófono. No, no tenga pena.
Bueno, entonces ahora sí entremos en materia de la clase porque si no se me va a ir el tiempo otra vez. Si tienen dudas en cuanto a los temas de grupo, podemos discutirlos al finalizar la clase para que me digan los puntos, porque sí estoy preocupada, miro que no hay mucha cooperación entre ustedes. Sé que esta es la nota que más puntos va a valer. Tengo unos problemas en cuanto a los cambios de fechas, que me estoy poniendo de acuerdo con el licenciado para que les dé la charla del archivo, pero no sé si vamos a lograr coordinar. Entonces, si no lograra coordinar la charla, lastimosamente no les puedo dar los 3 puntos extra a los que hicieran la actividad porque no va a haber actividad. Entonces, todavía no estoy segura, estoy intentando ver con él si se va a tener disponibilidad por los cambios de fecha, pero igual yo les comento. Y igual si van teniendo dudas, me avisan, por favor, porque no puedo ir viendo la cámara de ustedes. Entonces, los últimos temas que vimos fue del documento y estábamos viendo qué era un documento, vimos los tipos de documentos, en qué se dividía. Aquí les puse el enlace de lo que era un NDA, que es Non-Disclosure Agreement. Y lo que quiere decir a esto son los contratos de confidencialidad. Ahí dentro del link hay una minuta, solo que no se mueve la presentación, ¿verdad? O si logran ver. No, No, Ligna, licenciada. Sí, ahorita veo que no. Ahora ya la ven, ¿no? Muchas gracias. Entonces, como les decía, aquí ya se los agregué a la presentación, ustedes ya lo pueden ver. Si alguien ya se metió a la presentación, díganme si sí lograron abrir el enlace, porque como ya a veces bloqueo la edición, no sé si lo van a lograr abrir, y si no se los... Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces aquí está, como les decía, el Non-Disclosure Agreement y está el ejemplo que es, para qué se usa y la utilidad. Pues igual no es que se los va a preguntar en el examen, pero si alguien tiene curiosidad, ahí está. Empezamos a ver otros tipos de ejemplos, la división entre públicos y privados, la evolución histórica del instrumento. Y aquí es donde voy a pedir ayuda a mi bufete de 164 estudiantes. A ver, Ángel Daniel Castillo, que habíamos dicho que era un instrumento. Solo cambiar la presentación. Instrumento, bueno. ¿De qué no del documento nomás? No se recuerda. A ver, Ari Valdés Lemus. Buenas noches, licenciada. El Buenas instrumento noches. público es lo que autoriza al notario. Ajá, No sé si estoy mal. más o menos. Para el examen sí me pierde, Ari. Usted va bien. Bueno, Ajá. sí, perdón. Fabiola, no tenga pena. Acaban de venir de vacaciones, pero quiero ver. Fabiola, buenas noches, licenciada. buenas noches. Un escrito con el que se justifica o se prueba un hecho o un derecho. Sí, pero le falta algunos elementos, pero no va mal, muy bien. A ver, alguien que sienta que sí sabe la definición. Sí, Juan Carlos. Gracias, licenciada. No sé si estoy en lo correcto, pero como decía la primera compañera, son como los documentos extendidos autorizados por el notario en el ejercicio de su función, por supuesto dentro del límite de su competencia y por supuesto basándose en la formalidad de la ley, ¿no? Perfecto, Juan Carlos. Sí, muy bien. Hasta me dio una definición propia. Esa no la tenía yo dentro de la presentación. Sí, como lo dijo su compañero, es perfecto. Aquí ya vimos la definición. Entonces, vimos cada uno de sus delimitantes, la etimología. Entonces,
dijimos que era ese documento notarial que daba instancia y parte en la que se hacía constar un hecho o relación con el derecho. Si se dan cuenta, todo está muy relacionado con las definiciones de qué es el notario, en nuestro artículo primero del Código de Notariado. Entonces, todo va muy relacionado en conceptos, por eso uno tiene que analizar más que memorizar los conceptos. Lo felicito, Juan Carlos, porque sí ha estado entendiendo la definición que usted me dio, está muy completa y no está dentro de la presentación. Entonces, la diferencia entre un documento y un instrumento es que un documento puede ser cualquier tipo de papel. Por ejemplo, un documento puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser cualquier cosa. Mientras el instrumento es ese documento faccionado por el notario en el cual se plasma la voluntad de las partes y que tiene un valor probatorio y que goza de esa fe pública y de la calidad de veracidad. Esa es la diferencia, mientras que un documento puede ser cualquier tipo de elemento, no estamos hablando necesariamente de algo jurídico. Y aquí vimos los diferentes tipos de definiciones que hay en distintos países. Y aquí les agregué la definición de lo que era una escritura matriz, que lo vimos en la clase pasada, pero no se los había agregado. Entonces aquí dice que se refiere al documento original de un acto o contrato legalmente válido que ha sido redactado y firmado entre un notario público. Es entonces el documento principal que se conserva de los archivos notariales y sirve como prueba fehaciente de la existencia del contenido del acto. Luego seguimos viendo de otros países y finalmente vimos el de Guatemala, cómo era que se dividía y nos quedamos aquí en las clases de instrumentos públicos. Entonces, los documentos notariales, ¿cuáles pueden ser? O a su criterio solo es la escritura matriz. ¿Qué opinan ustedes? Si creen que solo es la escritura matriz, pues está bien, pero díganme ustedes cuál es su opinión. Sería el acta de protocolización. Sí, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? ¿La constitución de alguna empresa? Sí, muy bien. Podría ser un acta de matrimonio. Sí, perfecto. Entonces ya nos dimos cuenta que no necesariamente es solo la escritura matriz, ¿verdad? Como bien lo dijo uno de sus compañeros. Entonces, vamos a ver, además de la escritura matriz, otros documentos notariales pueden considerarse instrumentos públicos que incluyen testimonios, actas notariales, legalizaciones y certificaciones. Existen dos tipos de categoría. La primera, los principales y secundarios, y la segunda, que serían dentro y fuera del protocolo. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno. Para Carlos Emérito González, en su obra de Derecho Notarial, propone una clasificación de los instrumentos públicos que son principales y secundarios. Los principales son los esenciales para la validez, que incluyen la escritura matriz y testimonios, mientras los secundarios son actas y certificaciones que no tienen que estar en el protocolo notarial. Para Enríquez Jiménez Arauz, basándose en el reglamento notarial español, clasifica los documentos notariales como protocolizados y no protocolizados. Los primeros incluyen originales de escrituras y actas, mientras que los segundos abarcan testimonios y legalizaciones de firmas. Ya vamos a empezar a ver también cuando terminemos esta parte todo lo que es el protocolo. Vamos a aprender a abrir el protocolo de forma electrónica y de forma física con un poquito más de imágenes y les voy a subir como el formulario para que hagamos el ejercicio de que ustedes hagan el formulario. Por supuesto, ya dijimos que sellos, pues no, porque ya vimos los delitos que eso implica, a veces puede ser usurpación, entonces solo vamos a hacer el ejercicio con fines académicos, pero no vamos a poner sellos. Entonces, dentro del protocolo, aquí están los ejemplos, pueden ser las escrituras públicas, las actas de protocolización y razones de legalización de firmas o documentos.
Fuera del protocolo tenemos el ejemplo de actas notariales, actas de legalización de firmas y actas de legalización de copias de documentos. Y aquí están pues otra vez lo mismo. Los fines del instrumento público tradicionalmente se han contemplado en el instrumento público únicamente en su aspecto meramente adjetivo, es decir, como forma y como prueba. Entonces, nuestros fines van a ser meramente probatorios. Carlos Emérito González señala que el instrumento público cumple con varios fines, incluyendo la prueba preconstituida y la legitimación de los negocios. Entonces, ¿por qué creerían ustedes que es prueba preconstituida? ¿Qué implica? Si Jeremy. Que el documento ya cuenta con un valor legal probatorio, entonces no es necesario que se pruebe la veracidad del documento, porque como ya cuenta con esa fe notarial y por ende el valor probatorio no necesita probarse en juicio. Mire, el contrato tenía valor probatorio porque es un contrato y está escrito en escritura pública, no, sino que se le da el valor debido a que ya está dentro del instrumento. Exacto. ¿Alguien más? ¿No? Hoy sí están muy callados, todavía están de vacaciones. Bueno, le llamamos prueba preconstituida también, como dice Jeremy, son los efectos. Sí existe la veracidad, pero le llamamos prueba preconstituida porque en caso de que se incumpla o uno pretenda hacer valer un derecho, la prueba reina para poder iniciarlo es el juicio ejecutivo o una demanda o un juicio y nos sirve como medio de prueba nuestra escritura, que se entiende que es verdadera en cada uno de, sus cláusulas, principios y contenidos, ya que está autorizada y faccionada por un notario. Entonces, por eso le llamamos prueba preconstituida, porque existe antes de que exista un litigio. Existe una crítica en esta teoría porque dicen que muchos de esos documentos nunca llegan a ser empleados como una prueba preconstituida. Entonces, como por ejemplo en un contrato de arrendamiento, nosotros hacemos el contrato no esperando demandar a la contraparte, pero en caso de que se incumpla, uno tiene que hacer una demanda para iniciar un juicio, para el desalojo, por incumplimiento de contrato, por daños y perjuicios, por diferentes incidencias que se puedan dar. ¿Y cómo lo podemos probar? A través de las cláusulas que nosotros firmamos y pactamos entre las partes. Y la crítica es que, por ejemplo, si el contrato se da, nunca existe ninguna incidencia, pues no fue como tal un medio de prueba, solo quedó como un contrato y plasmada la voluntad entre las partes y el principio de veracidad. Eso es lo que dice la prueba, el principio de prueba constituida y la crítica de la prueba preconstituida. Entonces aquí tenemos el ejemplo que era el contrato de arrendamiento de una propiedad que se otorga en escritura pública como prueba preconstituida, el contrato de préstamo hipotecario, cuando una persona firma un contrato de préstamo hipotecario ante un notario público, el documento se convierte en una prueba preconstituida. En caso de disputas futuras sobre el préstamo o la propiedad hipotecada, el contrato puede ser presentado como una prueba de los términos acordados y las obligaciones entre las partes. También otra prueba preconstituida, como ejemplo está la escritura de constitución de una sociedad. Cuando un grupo de personas decide establecer una sociedad comercial, la escritura y constitución ante un notario público que actúa con lo de pruebas constituidas en los términos y condiciones acordados entre los socios. Este documento es fundamental para resolver las disputas entre los socios o con terceros relacionados a la empresa. Miren, las escrituras de sociedad son sumamente delicadas, son casi que como escribir un matrimonio. Mientras más cláusulas especifique cualquier tipo de resolución de conflictos, es mejor, porque en una sociedad ya en la práctica muchas personas sienten que en principio el derecho mercantil es antiformalista, pero hay muchas cláusulas
y muchos conflictos que se pueden resolver por medio de escritos. Cuando ustedes llenan una minuta, las minutas tienden a ser muy genéricas porque se hacen, permítame, ay, ya disculpen, porque se hacen pensando en que pueden, digamos, pensando en que se pueden acoplar a todos los tipos de sociedades, pero eso no siempre es así. Por ejemplo, si usted tiene un restaurante y tiene varios socios, tienen que establecer el tipo de insumos, qué pasa si el socio se va, las medidas de impacto ambiental, a quién le van a corresponder, las medidas sanitarias, la licencia, si van a contratar un abogado in-house, cómo se va a llevar el tipo de sociedad, porque lo que pasa es que cuando son muy genéricas luego hay muchos conflictos y la mayoría de veces cuando ustedes llegan como notario a faccionar un acta de asamblea, hay muchos conflictos y a veces el acta de asamblea pues nunca sucede. Yo tengo, por ejemplo, el caso de una sociedad que ahorita ya lleva 15 años de no funcionar, es una sociedad de desarrollo inmobiliario, porque la escritura es muy genérica y pues hicieron la sociedad por no hacer un testamento. Entonces todos los socios son en igual proporción accionistas y esa sociedad, miren, tiene muchos bienes inmuebles que no los pueden arrendar, no los pueden vender porque los hermanos no se ponen de acuerdo. Entonces, cada vez que hay una reunión, pues cada uno de los hermanos lleva un abogado y nunca se llegan a ver los temas legales, sino que se quedan meramente en temas personales. Y eso les ha costado impuestos, les ha costado sanciones. Y entonces, si ustedes miran esa sociedad, lastimosamente, de cada 100 actas se ponen de acuerdo en un punto. Hasta la fecha nunca han podido arrendar ningún bien inmueble, nunca han podido vender ningún bien inmueble, porque entre ellos mismos se oponen. Entonces, a veces ni siquiera llegan al quórum suficiente. Y todas esas cosas se pueden prever en el momento de escribir una sociedad, qué pasa en dados casos, pero como no son, como son muy genéricas, las sociedades cuestan un montón y hay un montón de problemas. Entonces, a uno sí le cuesta a veces ser un mediador. Sí es muy importante establecer la naturaleza, el tipo de conflictos y adelantarse a cualquier situación. Y ya pues si el cliente les dice, no, yo quiero algo muy genérico, porque eso también pasa, pues ya es su responsabilidad realizarlo como el cliente lo solicita, siempre y cuando no contraríe la ley y ellos sepan de las consecuencias de los efectos legales que tiene el realizar la sociedad como ellos se la están requiriendo. Pero sí es muy importante que ustedes analicen cada uno de los puntos. Luego tenemos nuevamente los fines, entonces son generar una preconstituida, dar forma legal y la eficacia del negocio jurídico. ¿A qué le decimos nosotros eficacia al negocio jurídico? Eso lo vieron en civil. Ana María López. Bueno, licenciada, fíjese que no me acuerdo. Va, está bien, no se preocupe. Alan Eduardo. Jeremy, ayúdenos, por favor. Simplemente es que cumpla con las necesidades de los requirientes. Muy bien, también Jorge. Sí, muy bien. Entonces, si como lo dicen sus compañeros, la eficacia del negocio jurídico es que el negocio jurídico es válido y por tanto se tiene como veraz en cada una de sus cláusulas y se puede hacer valer ante cualquier medio o circunstancia que se considere correspondiente. Entonces, de acuerdo a la voluntad de las partes, si es oneroso. ¿Qué cosa, Gadiel, por favor? Perdón, Lick. Es que para mí negocio jurídico es el acuerdo de esas voluntades donde en algún momento puede ser oneroso porque, por ejemplo, una compraventa, eh, Ujú.
digamos, hay dinero de por medio. Sí, muy bien. Pues mire, sí, eso es negocio jurídico, pero la eficacia, cuando hablamos de eficacia es ante quién lo hacemos valer, porque es eficaz el negocio, digamos, ¿por qué sí es verídico? ¿Por qué sí existe este negocio? Esa es la interrogante que se dan. Entonces, cuando ustedes miran, creo que eso es en Civil 4, la eficacia del negocio jurídico es ante dónde hacemos valer qué título, bajo qué facultades, cuáles son los elementos que nos hacen ir a reclamar ese derecho, esa acción que se pretende hacer valer en juicio, o bien ante un tribunal competente, o bien ante una instancia correspondiente, porque recordemos que no todos los contratos necesariamente se van a ir a un juicio, a veces se puede ir por algún tipo de resolución alternativa de conflicto o a veces incluso paran siendo pues cuestiones penales. Entonces, en vez de irnos a tribunales civiles o mercantiles o administrativos, recurrimos al Ministerio Público y nos vamos por competencia a tribunales pues penales. Entonces, de eso se trata la eficacia, analizar el instrumento, ver qué requisitos se incumplen y hacer valer el derecho. Pero sí les felicito porque sí tienen buenas nociones, entonces, pues sí tienen buenas bases. Luego vamos a ver el valor jurídico del instrumento público. En el contexto legal, el instrumento público adquiere una importancia fundamental debido a su carácter oficial y su capacidad de generar certeza jurídica. Según la legislación guatemalteca, el instrumento público es aquel documento autorizado por un notario público que cumple con todas las formalidades legales requeridas que le confiere validez y eficacia. Entonces, si yo les llevo a preguntar en el examen, ¿cuál es el valor jurídico del instrumento público? ¿Qué dirían ustedes? Que tiene plena validez y eficacia. Y Ari que había dicho que se me traslaparon los dos. Sí, que adquiere plena validez y eficacia. Sí, muy bien. Tanto Jorge como Arias también quiere decir eso, que por su capacidad, por su carácter oficial, tiene una capacidad para generar certeza jurídica. Y esta certeza jurídica, pues, es la que hace que el documento sea eficaz. Luego, en el contexto guatemalteco, la escritura pública destaca como instrumento público en el artículo 29, autorizado por el notario a requerimiento de la parte interesada, en el cual se hacen constar las declaraciones que tienen validez entre los partícipes y terceros. Entonces, el artículo 29 también lo podemos anexar con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y alguien que tenga su código a la mano, que por favor me lo pueda leer. El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos, de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba del contrario. La impugnación por un adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes de la notificación de la resolución que admite prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efecto frente a terceros, desde la fecha en que se hubieran sido reconocidos ante el juez competente o legalizados por notario. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora yo les hago una pequeña pregunta. En este punto ya me gustaría que empezáramos a analizar a detalle el artículo 29. ¿Quieren que lo empecemos a analizar ahorita y vayamos viendo cada una de sus partes o prefieren que lo veamos
en la siguiente clase les hago un escáner de cómo hay que ir haciendo el análisis, lo vayamos subrayando, vayamos escribiéndolo para que lo puedan ver en pantalla. O también la otra opción es cuando ya veamos propiamente el protocolo y empecemos a hacer tipos de ejercicios de cómo es la introducción. Para efectos del segundo parcial, por supuesto, no les voy a pedir hacerme una introducción, pero sí es para que ustedes vayan con una buena base para su segundo notariado. Para mí estaría bien para la siguiente clase, Eli. Sí, la segunda opción. Sí, link de la segunda. Para la siguiente, licenciada. Ok, perfecto. Entonces sí, tomen en cuenta que en la siguiente clase, pues yo les voy a hacer el análisis en computadora porque no creo que entiendan mucho mi letra. Entonces iba a ser mucho más complicado hacerles el escáner, pero les voy a hacer el análisis en la compu y vamos a ir viendo uno por uno los detalles. Si ustedes quieren tenerlo en versión digital, pues es opcional para ustedes. Yo les recomiendo si tengan la ley física y así vamos subrayando cada uno de los puntos, vemos temas, vemos algunos ejemplos. Entonces, pero sí necesito yo que analicen eso, porque propiamente eso es la práctica del notariado y a lo que ustedes se van a dedicar. Entonces, siguiendo con la clase, el valor jurídico del instrumento público radica en dos aspectos principales: su forma externa y su contenido interno. La forma externa del instrumento público se refiere al cumplimiento de todas las formalidades esenciales y no esenciales que la ley establece para su elaboración y autorización. Esto garantiza autenticidad y legitimidad. ¿A qué se refiere con formas esenciales y no esenciales? Por ejemplo, el artículo 31 son formalidades esenciales que llevan los instrumentos públicos. Quiere decir que si ustedes no colocan alguno de estos incisos, el instrumento público va a estar mal, mientras que las formalidades generales o no esenciales son, por ejemplo, artículo 29, son, por ejemplo, otros artículos anexos que sean propiamente de la ley. Por ejemplo, ahorita vemos la ley de propiedad horizontal, formalidades que no son esenciales, pero sí son específicas para el documento, podrían ser, por ejemplo, el artículo 16 de la ley de propiedad horizontal. Entonces, esa es la división. Tal vez el artículo 31 sí valdría la pena que lo leyéramos ahorita, porque ese no vamos a hacer mayor análisis, ¿verdad? Solo del artículo 29. No sé quién me hace a favor de leerlo. Buenas noches, licenciada. No sé si me escucha. Sí. Sí, Cristian. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán. Solo Cristian, perdón, es el 31. Sí. Ah, el 31. Sí. Artículo 31. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. 1. El lugar y fecha del otorgamiento. 2. El nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. 3. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otros. 4. La intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. 5. La relación del acto o contrato con sus modalidades. Y 6. Las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Si se dan cuenta, sin ninguno de estos documentos ni siquiera tendría lógica la razón de ser del documento. Yo no puedo hacer un instrumento en el que yo no establezca el día y hora ni en dónde me encuentro constituida. Entonces, no tendría razón, igual que el nombre y apellido de los otorgantes. Yo creo que un estudiante me hizo esa pregunta de que si era subsanable. No, era si no había colocado el DPI, pero eso es parte del medio de identificación de una persona. Entonces, si no, por ejemplo, hay nombres muy genéricos como lo que es Andrea García, por ejemplo. Yo conozco muchas Andreas García, entonces, ¿cómo podría identificar yo que Andrea García estoy relacionando este contrato? Luego, la razón de haber tenido a la vista los documentos es súper importante, porque si es un representante legal de una sociedad para un contrato de compraventa, se tiene que ver que
primero esté inscrito como representante legal, que la representación sea válida, que también exista un punto de asamblea que le autorice la compra legítima del bien inmueble, hasta qué punto le está autorizando la compra. Por ejemplo, sí hay veces que le autorizan hasta un cierto monto y él está solicitando un mayor monto, entonces aquí ya no puede y eso es donde entra nuestra responsabilidad como notarios. La intervención de un intérprete cuando la persona ignora el español es súper importante que esté acompañado por un traductor jurado o por varios intérpretes tal y como establece la ley. Después la relación del acto y contrato, de qué se va a tratar. Si se dan cuenta, no puedo hacer un contrato solo por hacerlo, tengo que escribir el contenido de qué se va a tratar, que eso lo ponemos con objeto de realizar contrato de compraventa bajo las siguientes cláusulas. Primera, y ponemos ahí cada uno de los objetos, pero todo va en armonía. Yo siempre he sentido que es como muy estructural. Si ustedes conocen la ley y los elementos que tienen cada uno de los contratos, pueden hacer la escritura, porque todo va en orden. Primero, el objeto, luego que no exista ningún tipo de gravamen ni limitación, tercero, bajo qué condiciones, cuarto, el plazo, quinto, medidas, sexto, sanciones. Entonces, como que todo va muy estructurado y es muy fácil si ustedes conocen la ley. Ahora, si no conocen la ley, ahí es donde se complica más hacer los contratos porque tienen que buscar la ley, es el anexo, las repercusiones y todo, porque si hacen, digamos, una minuta, no es que sean malas, pero son muy incompletas. Y a la hora de un problema o litigio también solicitan muchas veces que el notario comparezca y dé la interpretación que quiso dar a entender dentro del contrato. Y a veces ni ellos saben, entonces sí es bien importante que uno analice los contratos antes de comprometerse a redactarlos y pueda asesorar a las personas. Muchas veces también se da que entre abogados ya no quieren dar los efectos. Entonces, por ejemplo, usted está realizando un tipo de contrato y dice, bueno, como usted es abogado ya sabe los efectos, entonces ahí lo dejamos y fírmelo. Pero a veces los abogados no se dedican propiamente a un tema, sino que se especializan en un área. Por ejemplo, supongamos, yo me quiero especializar solo en penal y voy a celebrar un contrato de arrendamiento y ponen que el arrendante se sujeta a todos los casos establecidos dentro de la ley. Y a mí me dicen, bueno, está bien. Y luego resulta que viene el inquilino y me dice, miren, fíjese que sí, le voy a escribir una carta formal como arrendataria, y fíjese que se deterioró la pintura porque existe moho y todo, y yo le digo, bueno, pues entonces cúbralo, y luego me dice, me lo quieren reclamar, y yo le digo, no, pero mire, eso no es justo y todo, pero está establecido en la ley y existió una aceptación de mi parte, entonces sí tengo que tener esa obligación. Entonces, como notarios, aunque a veces sea un poco pesado y desgastante, ustedes tienen que explicarle las obligaciones, no importa si es notario, no importa si es abogado, no importa si es repetitivo, ustedes tienen que cumplir con eso, porque incluso los pueden llegar a sancionar por incumplirlo, es decir, mire, sí, asumió que yo soy notario, pero yo me especializo en derecho penal o en licitaciones, entonces yo no miro propiamente esto y no me explicó los efectos, le voy a iniciar un procedimiento para que lo sancionen por no haber cumplido con los requisitos que establece la propia normativa en la que usted es especialista. Y entonces sí hay que tener mucho cuidado. Y luego las firmas, por supuesto, porque no es válido un contrato y no les van a escribir jamás un contrato que no tenga las firmas. Entonces, es súper importante. Luego, vamos a ver la otra presentación. El contenido interno del instrumento público se refiere al negocio jurídico o hecho que el documento contiene, es decir, la declaración de voluntad de las partes o los hechos presenciados por el notario público que quedan debidamente registrados y certificados en el documento. Las formalidades de los instrumentos públicos las encontramos tanto en el artículo 29 del Código de Notariado como en el artículo 31 del Código de Notariado. Entonces, por favor, no se les va a olvidar la próxima clase, carguen el Código de Notariado o graben la clase. Yo igual les voy a subir el documento cuando ya lo tenga listo para que lo puedan ver después. Pero sí es importante que analicemos el artículo 29 y cada uno de los elementos que contiene.
Ambos aspectos, la forma externa y el contenido interno, deben de complementarse para que el instrumento público tenga pleno valor jurídico. Es decir, no sería suficiente que el documento cumpla con todas las formalidades externas si el contenido interno está viciado o viceversa. Entonces, no nos sirve un documento que estéticamente se vea bien si no podemos ejecutarlo o si tiene antinomias o si tiene vacíos legales. Entonces, tenemos que complementar tanto los requisitos establecidos como la ley, como que nuestro instrumento también cumpla con la voluntad de las partes y pueda ser ejecutoria esa voluntad de las partes. Y aquí, ejemplo, el caso de un contrato de compraventa de bienes inmuebles, la escritura pública es la que lo documenta y que debe cumplir con todas las formalidades externas, como la firma del notario, así como también reflejar de manera precisa los términos y condiciones acordados entre las partes. Es importante destacar que el valor jurídico del instrumento público otorga seguridad y certeza a las partes involucradas en el negocio jurídico, así como también a terceros que puedan verse afectados en el mismo en el futuro. El instrumento público es un elemento clave en el sistema legal guatemalteco, ya que proporciona evidencia escrita y autenticada de los acuerdos y hechos relevantes, lo que facilita la resolución de conflictos y la protección de los derechos de las partes involucradas. Entonces, como se dan cuenta, aquí nuevamente estamos hablando del principio de parcialidad. No es que vamos a redactar un contrato a favor de alguien o a favor de otra persona, tanto en una compraventa, si bien es la persona que realiza la compraventa, la persona beneficiada, también el vendedor y comprador van a tener beneficios. Uno adquirir el bien inmueble, otro una cantidad monetaria bajo un plazo. ¿Qué plazo va a ser? Uno va a tener la facilidad de pago, otro va a tener pagos paulatinamente con intereses. Entonces, ambas se benefician, por eso uno tiene que ser imparcial y dejar bien descrito cada una de las cláusulas, porque cuando existe un conflicto, las partes son más reanuentes a hacer un medio de resolución de conflicto, una mediación, una conciliación, que ahorita las conciliaciones están más o menos programadas en 3 meses, dependiendo de qué departamento, mientras que un juicio ustedes inician su demanda y puede tardar hasta 4, 5, 6 meses solo en que le den trámite más su notificación. Entonces, son juicios que sí tienden a ser demasiado largos, dependiendo de los departamentos también en donde los inician, sí, pero son demasiado largos, son extensos y a veces son por cláusulas que uno no estableció. Entonces, sí es muy importante que como notarios tengamos esa responsabilidad y el análisis. Solo voy a dejarlo ahí porque necesito hablar con el grupo 3 y no sé si los otros compañeros cómo van en sus grupos, los coordinadores. ¿Sí? No, usted no, ustedes llevan su computadora en ese caso y proyecten. Yo les presto con mucho gusto la cañonera. Si les toca presencial, si llegaran a suspender las clases por semana de exámenes, se reprograma. Entonces, cambian las fechas y sí, se siguen alternando. Entonces, no sé si les va a tocar así. Los trabajos no me los tienen que entregar en, ¿cómo se llama? En físico, ajá, solamente en digital. Lo que sí les voy a pedir es que el coordinador me subraye su nombre para que yo del coordinador lo que hago es que analizo bien ese trabajo, pongo las observaciones y luego solo voy poniéndole la nota a todos los estudiantes que tengan el nombre del coordinador. Entonces, eso sí les voy a solicitar. Cristian, ¿tiene alguna duda? Olik, se me activó el micrófono, perdón. Ah, bueno, no tenga pena. Ari. Sí, licenciada, una consulta. ¿Cuándo son las evaluaciones? ¿Por la semana de parciales? Ahorita le digo, el mío es el 25, pero le voy a decir.
Comienza el 15. Sí, gracias, Cristian. Sí, comienzo en el 15, del 15 al 25. Gracias, licenciada. Bueno, sí, Karina. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. ¿La presentación se la enviamos después de haber pasado a exponer? Sí. Gracias. Sí. Que la presentación igual se las voy a compartir. La presentación igual envíenmela al correo de notariado cuando ya pasen cada uno, porque el día que exponen, yo al día siguiente les subo la presentación para que la tengan a la mano. Entonces, eso sería solo, entonces me quedaría con los grupos que tienen alguna duda y el grupo 3, por favor. Sí, Jeremy. Solo tengo una duda. ¿Quién es el coordinador del grupo 3? Es que no recuerdo mi número de grupo. Ay, es Wendy. Ah, ok, gracias. No sé si la coordinadora del grupo 3 puede pronunciarse, por favor. ¿Es Wendy Alejandra Pineda, Ley? No, nosotros somos el 7. 7. Ay, pensé que éramos nosotros. Ay, espérenme. Es que no lo tengo aquí a la mano. Pero el grupo 3. Permítanme. Ahorita les digo, voy a abrir mi. Sí. Serían los que están en la dirección de catastro y avalúo de bienes inmuebles que presentan el 23 de abril. ¿Qué tal, licenciada? Yo soy el coordinador de este grupo. Ah, bueno, entonces sí, solo que se queden ustedes, por favor. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas Yo fui noches. la persona que le solicité que queríamos hablar con usted, que es el grupo número 7. Entonces es el grupo 7, yo le había Es escuchado correcto. 3. Sí, es correcto, es el grupo número 7. Entonces quédense las personas de Registro Nacional de las Personas. Feliz noche, licenciada. Jurídicas. Feliz noche. Que Gracias, pasen el 7 licenciada. de Feliz mayo. noche. Feliz noche, gracias, licenciada. Feliz noche. Sí, Ok, Jeremy. licenciada. Gracias, gracias.